Hola, muy buen día. Pues para continuar con nuestras sesiones, eh, hoy vamos a abordar vamos a abordar el pensamiento de Jürgen Habermas, eh, uno de los intelectuales y uno de los pensadores más grandes que todavía están en este mundo. Eh, Su pensamiento ha impactado, pues básicamente, eh, el derecho, la sociología, la comunicación, la filosofía. Bueno, es un personaje que fue formado, y siguiendo con lo que venimos trabajando, un personaje que fue formado en la escuela de Frankfurt, ¿no? Aunque después va a tener o va a tener una evolución en su pensamiento, pero originalmente se le sitúa en la escuela de Frankfurt, y quizá desde el punto de vista social, el mayor aporte que ha generado es el tema de la acción comunicativa. Y digo, quizá el mayor aporte porque finalmente este tema de la acción comunicativa impacta en su visión del derecho, impacta en su visión de la sociología, impacta en su visión de la comunicación, impacta en su visión política, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un tema, es un concepto que tenemos que analizar con profundidad. Habermas, bueno, durante su adolescencia, pues va a pertenecer a una organización afiliada al nazismo. Entre los 14 y los 16 años le toca vivir este periodo en Alemania, ¿no? Entonces, pues digamos que está esa pequeña mancha, que habría que ver qué tan mancha es, pues siendo un adolescente que como que no vea muchas más opciones, ¿no? En esa época. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial y cuando ya entra a la universidad, va a estudiar filosofía, pero al mismo tiempo se va a interesar en temas como la psicología, la economía, la historia. Entonces, en ese sentido, pues es de estos personajes con una visión, pues muy amplia, ¿no? Que nos lega una visión amplia. Eh, a los 27 años, pues va a entrar en contacto con la escuela de Frankfurt. Bueno, desde antes ya entró en contacto, pero a los 27 años va a estar de manera formal perteneciendo a la escuela de Frankfurt, va a entrar como ayudante de investigación, ¿no? Entonces, eso le va a dar, pues, otra eh, visión de las cosas, le va a ayudar a fortalecer ciertas visiones, ciertas observaciones que tiene sobre la filosofía, sobre la historia, sobre la comunicación y, en pocas palabras, sobre el mundo, ¿no? Eh, en los años 60 va a ser maestro en la escuela de Frankfurt. Después se va a ir a dirigir el Instituto Max Planck y después va a regresar a Frankfurt ya en los años 80, en donde se va a jubilar. Entre los múltiples premios y reconocimientos que se les ha dado a su labor académica, pues tenemos el Premio Príncipe de Asturias, que algunos consideran que es el premio que está como por debajo, el segundo premio en importancia después del Premio Nobel, ¿no? Entonces, bueno, en el 2003 obtiene el premio Príncipe de Asturias. Ya, es básicamente esta es una pequeña introducción a su vida y a su trayectoria. Pues ahora vamos a abordar lo que verdaderamente nos interesa, que es su pensamiento. Él, siguiendo a la escuela de Frankfurt, pues va a hacer una crítica también a la racionalidad instrumental. ¿Se acuerdan de esta racionalidad que solamente basada en esta lógica entre medios y fines, y en donde todos o las personas acaban siendo medios para alcanzar un fin, ¿no? Implica el dominio, implica poder obtener el mayor beneficio posible al menor costo, ¿no? Entonces, pues él también, como buen alumno formado en la escuela de Frankfurt, también va a hacer una crítica a la racionalidad instrumental. Pero al mismo tiempo, y aquí empieza a separarse, dice, tampoco podemos aceptar que toda racionalidad es exclusivamente ideológica. Es decir, en la escuela de Frankfurt, bueno, decían que que el capitalismo, finalmente, esta racionalidad que surgía del capitalismo, pues tenía unos sesgos, pues, ideológicos, ¿no? Entonces, eh, eh,
ciertamente la racionalidad surge en un contexto histórico, surge en un contexto de ideas, pero dice, no es exclusivamente, lo que llamamos racionalidad no es exclusivamente ideológica. Hay también una serie de cuestiones, llamémosle así, entre comillas, objetivas, y a él lo que le va a interesar es lo que él va a llamar la racionalidad pragmática. La racionalidad pragmática no es otra cosa más que la va a definir así él como esta capacidad de resolver problemas y obtener el mayor beneficio en nuestra vida diaria. Es decir, la racionalidad pragmática va a estar en lo que se conoce como el mundo de la vida, como en el mundo del día a día, en el mundo donde nos relacionamos con los otros. Dice, ahí hay una racionalidad pragmática, porque ahí lo que finalmente en ese mundo constantemente se nos presentan problemas y nosotros tenemos que encontrar la forma más rápida y eficaz o con menos costos para resolverla. Entonces, la racionalidad pragmática, pues es surge en el contacto entre la acción y el mundo. Y entonces la pregunta, bueno, ¿qué es la acción? Pues es cualquier manifestación simbólica con la que un individuo entre en contacto con el mundo, ¿no? Yo en el momento de llegar a un grupo de personas y decir hola, ¿no? Esa acción simbólica, ese gesto, ese gesto vocal con significado que llamé, que dice hola, me permite entrar en contacto con esa parte del mundo, con esa parte del mundo de la vida, ¿no? ¿Y qué sería el mundo? Bueno, pues la totalidad construida simbólicamente en interacción con otros. Entonces, todo ese mundo de significados que la gente ha ido construyendo y de la cual yo también soy parte, ¿no? Finalmente, ese grupito con el que yo llego y le digo hola, formamos parte de una construcción de símbolos. ¿Por qué? Porque entonces algunos de ellos, o seguramente todos me van a decir hola, porque todos ellos traen en su mente que en el momento en que ellos saludan a una persona es lo correcto, es eh, pues sí, lo correcto, es lo decente, ¿no? O sea, se genera ahí toda a eso me refiero con símbolos, ¿no? Y entonces mi acción va a ser racional en la medida en que es adecuada a ese mundo, ¿no? Entonces, evidentemente, el yo llegar a donde está un grupo de personas y decirle hola, ahí mi acción es racional. ¿Por qué? Porque en ese mundo de símbolos que compartimos todos, es lo correcto que yo llegue y salude a los que están ahí, ¿no? Ojo, es correcto en este mundo que hemos construido, ¿no? Puede ser que haya otro mundo donde lo correcto no sea saludar, no sé, entonces, incluso, bueno, eh, a- incluso la forma en como yo saludo, puedo llegar a decir hola, puedo llegar y estrechar, extender mi mano y entonces todos me saludan de mano, ¿no? Puedo llegar y saludando de beso. ¿Verdad? Va a depender de cómo ese mundo esté construido o esa fracción del mundo esté construida simbólicamente y de ahí va a depender si mi acción es racional o no. ¿Se acuerdan ustedes cuando recién salíamos del COVID o cuando estábamos todavía en la pandemia? Pues la construcción simbólica era que no podía saludarte de beso, incluso que no podía saludar extendiendo la mano, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo llegaba en ese mundo de símbolos donde lo incorrecto era saludar de mano, digo, lo incorrecto era saludar de mano o saludar de beso, y yo llegaba saludando de mano o de beso, entonces ahí podían calificar mi acción de irracional, ¿no? Porque no correspondía a esa construcción de símbolos y significados que en ese momento la población tenía o el resto de las personas tenían, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi acción es racional cuando cuando se adecua al mundo, ¿no? Eh, y aquí también aparece la acción comunicativa, que ahorita la vamos a profundizar más. Basta decir que entonces la acción comunicativa va a suceder en el mundo de la vida, en este mundo, en el mundo donde nos movemos, en la vida cotidiana, en el día a día. Y, eh, y entonces en este mundo, pues bueno, es el mundo de la interacción, el mundo de la cuestión pragmática, ahí es donde va a florecer la acción comunicativa. Eh,
Otra cosa que tenemos que tener muy claro es que cuando nosotros decimos que comprendemos una acción, es que estamos tomando postura desde algún tipo de racionalidad. Y ahorita vamos a ver los tipos de racionalidad. Pero entonces, en el momento que yo digo, o que yo puedo decir que entiendo una acción, lo primero que tengo que hacerle comunicar a los otros, o lo primero que yo tengo que reflexionar es desde qué tipo de racionalidad yo estoy entendiendo esa acción. ¿No? Y ahorita va a quedar un poco más claro esta situación, ¿no? ¿Qué tipos de acciones sociales hay? Bueno, tenemos, bueno, Habermas nos habla de cuatro, aunque a él en especial le interesan la primera y la cuarta. La primera acción sería la teleológica, que sería básicamente obtener el mayor éxito posible con el menor costo. Entonces, visto así, eh, este, este es el mundo de lo efectivo, sí, de lo efectivo. Yo voy a calificar una acción de acuerdo a la efectividad que tiene. Eh, ok, yo quiero tener $1.000.000. Bueno, voy a estafar a personas para obtener $1.000.000. En ese sentido, estoy obteniendo el mayor beneficio con el menor costo posible y a una rapidez mucho más intensa, ¿no? Entonces, en ese sentido es lógica. Ojo, desde ahí es un tipo de racionalidad, ¿no? Bueno, luego vendría la normativa, la dramatúrgica, la normativa que tiene que ver con lo correcto y lo incorrecto, te vamos a ver, la dramatúrgica eh, y la acción que a él le interesa mucho, la acción comunicativa, ¿no? Que básicamente se da cuando hay dos sujetos que pueden comunicarse lingüísticamente y así establecer una relación personal. Y ahorita vamos a entrar qué significa esta interacción lingüística, porque en la acción comunicativa, esta interacción lingüística adquiere un nivel distinto, un nivel diferente y tiene características diferentes. Eh, Aquí pues ya tenemos una visión un poco más clara de lo que son estos tipos de acciones y cómo se van conformando. Por ejemplo, la acción teleológica va a tener como el mundo en donde se va a mover, va a ser el de la verdad, bueno, objetivo y la verdad proposicional, ¿no? Entonces, eh, ahí lo que va a tener la pretensión de validez es la eficacia, lo que les decía. Si, si esa acción me permite alcanzar los fines que yo estoy buscando, pues es correcta, ¿no? Tiene esta pretensión de validez, es lo eficaz, ¿no? Obviamente ahí hay una relación asimétrica que ahorita vamos a profundizar en eso. Luego vendría la acción normativa, que son como su nombre lo indica, valores y normas. Aquí la pretensión de validez es la corrección, lo que es correcto o lo que no es correcto normativamente hablando. Si se fijan, el hecho de estafar con $1.000.000, pues si lo vemos desde el tipo de acción normativo, es profundamente incorrecto, aunque puede ser muy eficaz desde el punto de vista teleológico, para que vayan viendo ustedes estas diferencias. La acción dramatúrgica, si se fijan, pues aquí está retomando ideas de otros autores que ya hemos estado viendo. Y ahí el tipo de mundo pues va a ser lo subjetivo, los sujetos, ¿no? La pretensión de validez pues va a ser la autenticidad. Eh, si yo percibo al sujeto como que hay una conexión entre lo que dice y hace, eh, o entre lo que practica y dice, pues entonces ahí voy a decir que es auténtico o voy a decir que es inauténtico, que es falso, ¿no? Y finalmente, la acción comunicativa, que se da en el mundo de la vida, ya hemos dicho. Aquí la pretensión de validez es el entendimiento. Es decir, si yo soy capaz de entender al otro y si el otro es capaz de entenderme a mí. Y entonces, en la medida en que asumimos que tenemos que entendernos uno al otro, yo estoy dándole al otro un trato de igualdad. Por lo tanto, la acción de comunicativa, ahí es el único lugar donde la relación entre el actor y el intérprete es simétrico, ¿no? Le estoy dando un acto
lo estoy considerando un igual y el otro me está considerando un igual a mí, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la acción comunicativa, eh, ese trato de igualdad y a partir de ese trato de igualdad que nos damos unos a los otros, poder construir, poder dialogar. Pero ahorita vamos a entrar. Eh, Aquí simplemente está ya explicitado un poco más todo lo que les acabo de decir, bueno, para dejarlo más que explicitado, para dejarlo en escrito. La acción teleológica pues sería, estoy en un punto y quiero llegar a otro punto y busco las opciones más viables y sencillas. Quiero $1.000.000, ¿qué es lo más viable y sencillo para obtener $1.000.000? Lo teleológico. Eh, en el mundo, pues en este mundo, está hecho de restricciones y oportunidades, ¿no? Y entonces en este sentido es objetivo, es decir, yo para conseguir $1.000.000 hay cosas que me restringen, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo algún tipo de oportunidad para conseguir ese $1.000.000. En ese sentido es objetivo. Y por lo tanto, en la teleológica, la medida del éxito es, ya decíamos, la eficacia, que no es otra cosa más que el lograr el objetivo que esa acción tenía desde el principio. En el mundo normativo, nos vamos a guiar por lo correcto y lo incorrecto. En el mundo subjetivo, es el mundo de mis sensaciones y de mis vivencias. Y entonces ahí, en ese mundo subjetivo, voy a pedir que se me evalúe de acuerdo a mis sentimientos, ¿no? Entonces, eh, estar en este mundo es poder identificar si el otro está triste, ¿no? Si yo estoy feliz, ¿no? Y entonces en ese mundo de sensaciones y vivencias vamos interactuando. Eh, Ahí en ese mundo subjetivo, bueno, me presento ante los otros desde mi ser actor. ¿Se acuerdan que ya hemos visto en otros autores, en Goffman, por ejemplo, qué implica ser actor, ¿no? Eh, Y también, en este sentido, Habermas pues, nos habla, nos dice que no todo lo que se actúa es propiamente desde la conciencia. También podemos tener actuaciones que nos vienen desde el inconsciente, actuaciones que no controlamos. Eh, bueno, pues aquí este sería el mundo de lo subjetivo, el mundo, eh, el mundo de lo subjetivo, evidentemente, ¿no? Eh, Y luego, pues, vendría la acción comunicativa, que ya hemos hablado, mencionado. En esta acción comunicativa, lo primero es que los que están inmersos en ella incorporan los mundos que ya hemos dicho anteriores, es decir, incorporan el mundo de las normas, incorporan el mundo teleológico, el mundo objetivo, incorporan el mundo de la subjetividad. Y a partir de ahí, de incorporar, eh, van a buscar encontrar definiciones en común y a partir de ahí generar acciones en común. Entonces, la acción comunicativa eh, va a asumir que hay otros tres mundos que también son importantes, que forman parte del mundo de la vida y vamos a intentar encontrar definiciones, pero no solamente por una mera cuestión intelectual, sino para encontrar después acciones en común. Y entonces, a partir de la acción comunicativa, se le da sentido a las otras acciones. Es decir, eh, si nosotros decimos que si en un diálogo con los otros acordamos que estafar a las personas no es la forma más correcta de tener $1.000.000, bueno, ya le estamos dando sentido al mundo normativo, le estamos dando sentido a los otros, ¿no? Eh, y ya a nivel un poco a nivel macro, pues lo ideal, dice Habermas, que dentro de una sociedad, y sobre todo dentro de una sociedad democrática, las interacciones deben estar guiadas por los principios y las acciones de la acción comunicativa, ¿no? Desde ahí tenemos que partir, desde ahí, una sociedad democrática, los ciudadanos dentro de una sociedad democrática deberíamos estar inmersos en la acción comunicativa. Y entonces, por lo tanto, una sociedad será más democrática en la medida en que sus individuos hagan vida las acciones, la acción comunicativa. Eh, eh, ¿Cómo hay una discusión, ¿no?
de cómo compaginar la objetividad y las estructuras y cómo compaginar en una racionalidad que hay aspectos objetivos y que hay aspectos subjetivos. Bueno, la forma que él encuentra para compaginar esto es que, pues dice él, la estructura de las racionalidades son universales, ¿no? Es decir, en China, en África, en Australia, eh, siempre ha existido la racionalidad teleológica, ¿no? Igual siempre han existido la racionalidad normativa, pero los argumentos de esas racionalidades, dice, son históricos. No podemos comparar completamente la racionalidad teleológica en África hace 1000 años con nuestra racionalidad geológica. Más bien, la podemos comparar, pero los argumentos son racionalidades, de esas racionalidades son históricos. Y entonces, desde esta perspectiva, pues no estamos condenados a la verdad o a lo correcto. Sí estamos condenados a vivir en una estructura de racionalidades, pero ¿qué va a ser lo verdadero y lo correcto? Pues van a ser los argumentos que se van dando históricamente. Entonces, esta es una forma de salvar que dentro de una racionalidad hay cuestiones objetivas, pero también hay una serie de cuestiones subjetivas. Eh, Ahora bien, ¿qué le da sentido a las acciones? Bueno, eh, un sentido de la acción se va a terminar, se va a completar cuando una vez en el intercambio que se da de argumentos, se valora la validez de la acción. Eso es lo que le va a dar sentido. Entonces, si nosotros estamos dialogando de cómo es la mejor manera, si estamos dialogando con nuestros vecinos, de cómo es la mejor manera de cuidar el agua, en el momento en que ya tomamos acciones para cuidar el agua, en ese momento el sentido de la acción se completa, ¿no? Eh, cuando yo menciono algo, cuando yo digo algo, puedo tener muchas intenciones, pero ya en la negociación es cuando se pone en juego la acción. Es decir, yo puedo llegar con mis vecinos con varias ideas de cómo ahorrar agua, pero va a ser en la negociación, ¿no? Eh, eh, en este diálogo discursivo donde vamos a acordar cosas en común. Y en ese momento en que acordamos cosas en común, pues entonces podemos decir que esa acción tiene una pretensión de validez. ¿Por qué? Porque ya lo platicamos, ya dimos varias opciones y entre todos dijimos la opción A y la opción B es la más adecuada para nuestra realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene pretensión de validez, ¿no? Y entonces, en ese momento que negociamos y que decimos vamos a tomar la opción A o la opción B, en ese momento hay un cambio de visión en el mundo, ¿no? Porque entonces esas acciones A o B que mucha gente no consideraba o que consideraba irrelevantes en un momento, pues ahora van a ser las acciones a las que todos nos comprometimos para cuidar el agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mundo, la visión del mundo o la visión de esa parte del mundo ya cambió, ¿no? Entonces, es en las negociaciones donde la visión del mundo puede cambiar. ¿Cómo vamos a generar, cuáles son los mecanismos para generar la acción comunicativa, para poder realmente llegar a un diálogo de unos con otros? Bueno, aquí recurrimos bueno, Habermas va a recurrir a un personaje, a otro intelectual llamado apellidado Austin, y entonces él nos habla de que en el lenguaje, en el acto del habla, hay tres posibilidades simultáneas. Por un lado, el acto locucionario, que es simplemente expresar algo, es decir, expresar un sonido. El acto ilocucionario, cuando yo expreso algo con la finalidad de ser entendido. Y ahí es donde hay la posibilidad de enjuiciamiento de la validez. Entonces, y finalmente el acto prelocucionario, que es el expresar algo con el fin de lograr algo, ¿no? Si yo digo, cierren la puerta, ¿no? Ahí estoy expresando algo, pero mi finalidad es eso, que cierren la puerta, ¿no? No estoy
pidiendo de favor que cierren la puerta, no estoy negociando que cierren la puerta, simplemente estoy diciendo cierren la puerta. Quiero expresar algo, expreso algo con la finalidad de obtener una finalidad, ¿no? El acto ilocucionario sería negociar si cerramos o no la puerta, ¿no? Entonces, para que se den cuenta esta diferencia. En la acción comunicativa, bueno, la forma válida es el uso ilocucionario del lenguaje. Y la forma inválida sería el perlocucionario. O sea, yo no puedo llegar o mandando, obligando o imponiéndome sobre los otros. Yo tengo que llegar expresando algo, tratando de expresar algo yo, que como lo dice bien, se expresa algo con la finalidad de ser entendido y también con la capacidad y con la disposición de poder entender yo al otro, de que exprese después de lo que yo expresé algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eh, cuando hacemos eso, cuando yo me comunico con el otro debe estar también en condiciones de evaluar mi acción. Eh, Cuando el otro no está en condiciones, pues entonces no puede haber comunicación. Y entonces el ejemplo clásico es el estafar a alguien, ¿no? Eh, Evidentemente, cuando yo busco estafar a alguien, no le voy a decir que lo voy a estafar, no le voy a decir que le voy a quitar su dinero. Por lo tanto, en ese sentido no hay comunicación, no entiende lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque yo no se lo estoy comunicando en la amplitud y él, desde las condiciones que tiene, no logra vislumbrar que yo voy a hacer una trampa. Entonces, cuando eso ocurre, dice Habermas, no hay comunicación. Ahí no podemos decir que hay comunicación, ¿no? Que no hay verdaderamente comunicación. Simplemente pues sí, que no hay comunicación. Entonces, la comunicación es solamente cuando el otro tiene posibilidad de entenderme y yo tengo posibilidad de entenderle, ¿no? De evaluar sus acciones en su plenitud. Y para eso, él tiene que ser franco, yo tengo que ser franco. Tenemos que abrirnos. Por ejemplo, en el Estado y en el mercado va a decir Habermas, no hay acción comunicativa. Simplemente hay una acción teleológica. En el mercado, lo que nos interesa es tener la mayor cantidad de dinero con el menor esfuerzo posible, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues todas las acciones voy a ser eficaz en el mundo del mercado. Mis acciones van a ser más eficaces cuanto más dinero obtengan con el menor esfuerzo posible. Entonces, dice ahí, en ese mundo no hay acción comunicativa. Y tampoco en el Estado, bueno, aquí en el poder, cuando se ejerce en el Estado, cuando todo el Estado, entendido por Estado, eh, no solamente gobiernos, sino poderes, sino todos los organismos que tiene esto que llamamos Estado. Bueno, cuando en el Estado lo que prima es el poder, pues simplemente se dan órdenes y entonces tampoco hay comunicación. Usted tiene que pagar sus impuestos en tal fecha y ya no hay más. Usted no puede pasarse una luz roja. Si va conduciendo, no puede pasarse una luz roja. Usted solamente puede cruzar una calle cuando haya luz roja, si usted es peatón, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, dice, si en el mercado y si en el poder no hay acción comunicativa, ¿dónde, dónde es el medio natural o debería ser el medio natural para que floreciera? Pues es en la sociedad, ¿no? Ahí dice, y sobre todo en las sociedades con principios democráticos, ahí es donde puede florecer la acción comunicativa. Eh, Ahora bien, esta acción comunicativa sí puede impactar al Estado. ¿Cómo puede impactar al Estado? Bueno, si en la acción comunicativa se van generando algunas ideas que direccionan el voto y a partir de eso el Estado toma nuevos rumbos. Pero yo me iría más adelante, bueno, Haber nos habla del voto, ¿no? Pero también si a través de la acción comunicativa
la sociedad va considerando valiosas, va cambiando su visión del mundo sobre ciertos temas. Y entonces el Estado tiene que tomar esos temas y hacerlos leyes o hacerlos políticas, ¿no? Por ejemplo, cuando la sociedad empezó a valorar el tema de los animales domésticos, de las mascotas, cuando empezó a considerar que era inhumano que las mascotas sufrieran innecesariamente o que sufrieran como fruto de las acciones de los seres humanos, entonces, eh, pues ahí fue un gran acto, si lo analizamos así, pues fueron múltiples actores que empezaron a dialogar, empezaron a generar comunicación con respecto a este tema, que después esos actores los llevó a la acción, ¿no? Porque empezaron a surgir muchas asociaciones o muchos grupos de personas que se dedican a rescatar animales y a cuidar y a rescatar animales. Pero ojo, el Estado también cambió, porque entonces el Estado empezó a generar leyes para la protección de las mascotas, ¿no? Y ahora si una persona maltrata a un animal doméstico, hasta puede ir a la cárcel. Entonces, para que vean cómo esta acción comunicativa en una sociedad democrática sí, no solamente cambia a la hora del voto, sino también puede cambiar la visión que tiene un Estado, en este caso la visión que tenía el Estado con respecto a las mascotas, ¿no? Como un ejemplo muy simple y muy sencillo, pero seguramente si ustedes le piensan hay muchos más ejemplos que podemos tomar aquí, ¿no? También Habermas se ocupa, perdón, un poquito del tema de la emancipación, pero no es entendida una emancipación al estilo del marxismo. Entonces, en ese sentido, pues muchos van a decir que si bien Habermas inició en el marxismo, pues ya en sus últimos años, en sus años de madurez, abandonó algunas de las ideas del marxismo, ¿no? Porque finalmente se ha convertido en el principal defensor teórico de la democracia liberal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya no sería tan marxista. Bueno, un ejemplo de esta transformación de su pensamiento lo tenemos en el concepto de emancipación, ¿no? Evidentemente para el marxismo la emancipación era otra cosa. Para Habermas va a decir cuando se llega a un régimen democrático, ¿no? Eso es la verdadera emancipación. Una sociedad donde no haya donde los intercambios sean a través de la acción comunicativa. Y esto, en otras palabras, ¿qué significaría? Que hay intercambio de ideas sin jerarquías de por medio, ¿no? Donde yo no pueda llegar, más bien donde yo pueda llegar a una, a un, con un grupo de personas que está discutiendo sobre el agua, ¿no? Por ejemplo, y podamos discutir en el sentido de que todos somos iguales, ¿no? Eh, si yo llego y les digo, bueno, estamos discutiendo el tema del agua, pero yo soy doctor en recursos hídricos, ¿no? Por ejemplo, ahí yo ya estoy imponiendo una jerarquía. Le estoy diciendo a ese grupo de personas, sí podemos discutir, pero me tienen que hacer más caso a mí porque soy doctor en recursos hídricos y en ese sentido sé del agua más que ustedes, ¿no? Entonces, a eso se refiere Habermas, que haya una discusión sin jerarquías de por medio, donde yo solamente me presente como lo que soy, ¿no? Como un individuo que soy, y a partir de ahí pueda establecer un diálogo con los otros, ¿no? Para muchos van a decir que es una utopía, ¿no? Muchos van a decir que finalmente esto sería como un punto ideal de llegada, pero que realmente nunca lo vamos a alcanzar en la sociedad, que nunca vamos a poder tener intercambios de ideas sin jerarquías de por medio, ¿no? Más bien es como algo ideal, van a decir algunos. Otros consideran que es posible. Bueno, ahí se los dejo a su consideración. ¿Qué tan probable o qué tan improbable es que podamos vivir la emancipación tal y cual entiende Habermas, ¿no? Este, ahora bien, dado que vivimos en un mundo donde hay jerarquías, pues entonces Habermas va a decir, hay una distancia, una desigualdad entre
aquel que se considera experto y el que se considera lego. Y esto dice es inevitable porque vivimos en sociedades especializadas. Esto significa que cada uno de nosotros tenemos una parte del conocimiento social y esa parte del conocimiento social es especializada. Yo tengo la parte del conocimiento social o una parte del conocimiento social o pretendo tener una parte del conocimiento social referente a las ciencias sociales nada más. Y ni siquiera a todas las ciencias sociales, a áreas específicas de las ciencias sociales. Así como otro, por ejemplo, un contador va a decir, yo tengo el conocimiento especializado sobre cómo manejar y pagar impuestos, sobre bueno, cómo manejar el dinero y pagar impuestos. Entonces, en ese sentido, pues siempre va a haber legos y va a haber expertos, ¿no? Por ejemplo, yo sería un lego en cuestiones de contabilidad con respecto a alguien que es contador y que lleva 15 años haciendo declaraciones de impuestos, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese individuo que es contador va a ser un lego si estoy en mi área, que son las ciencias sociales y algunas áreas de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, pues estamos condenados, como no podemos saber todo, estamos condenados a ser legos y expertos, ¿no? A estas diferencias que siempre va a haber entre legos y expertos. En la acción comunicativa, lo ideal es que no haya estas diferencias entre los legos y los expertos, ya lo mencionamos. Eh, lo ideal es que el ego pudiera cuestionar las pretensiones de validez del experto, ¿no? Que yo llegara con el contador y decirle, oiga, ¿y por qué no podemos hacer, por qué no podemos aplicar este artículo de la ley fiscal para que yo pague menos impuestos? ¿No? Eh, lo puedo cuestionar. O que el contador llegara y me cuestionara y me dijera, bueno, eh, ¿y por qué el desarrollo de Querétaro no puede ser de otra manera? Eh, Nosotros, en cuanto que somos expertos en el área en la que estemos, porque ustedes van a llegar a ser expertos en algún momento en algún área, debemos tener la capacidad o esta sensibilidad para poder observar lo que los legos nos cuestionan, ¿no? Eh, Debemos asumir que son seres capaces de cuestionar las certezas, ¿no? Eh, no simplemente desvalorizarlos por no ser expertos en nuestra área, sino también tener, les digo, esta sensibilidad para decir, a ver, tú no eres experto en mi área, pero precisamente porque no eres experto en mi área, no tienes ciertos vicios que a lo mejor yo ya tengo. Y entonces lo que tú me puedes decir o lo que tú me vas a decir seguramente eh, me va a abrir otra perspectiva de la que yo en el momento no estoy viendo. Entonces, eso sería parte otra vez de la acción comunicativa, esta sensibilidad para no atrincherarme en mi papel de ego, sino para poder escuchar, perdón, atrincherarme en mi papel de experto y poder escuchar a los legos eh, en, sí, en los cuestionamientos de los legos, básicamente, ¿no? Eh, el experto debería invitar al ego a cuestionarlo, ¿no? Decirle, a ver, dame tus puntos de vista, ¿no? Y ahí es donde vamos a poder hablar de una objetividad, porque finalmente la objetividad va a ser este diálogo que tenemos entre los legos y los expertos, esta capacidad de escucharnos unos a otros, de sentir, bueno, no de sentir, de asumir que incluso que en el ego hay una pretensión de validez y que nos puede estar mostrando caminos que no hemos contemplado. Si nos vamos al mundo de la investigación, bueno, eh, en la acción comunicativa, aquel que se dedique a investigar a personas, ¿no? o hechos o acontecimientos o dinámicas sociales, no puede ver a los individuos como meros objetos, ¿no? Fíjense lo profundo. Entonces, si yo estoy analizando la pobreza en San Juan del Río, eh, evidentemente me tengo que acercar a individuos que viven la pobreza en San Juan del Río. Pero si yo lo hago desde la acción comunicativa, yo no puedo tratarlos como objetos. Yo no puedo asumir que son objetos, ¿no?
eh, sino que son sujetos. Entonces, desde ahí, mi forma de tratarlos, mi forma de acercarme a ellos, de analizarlos, porque finalmente, no sé, a través de una entrevista, a través de una encuesta, tiene que ser distinta. Tengo que tener otra actitud. ¿Cómo lograr la acción comunicativa en el mundo en el que vivimos? Creo que ya hemos mencionado, ya a partir de lo que les he dicho, ya ustedes pueden inferir como ciertas ideas, pero aquí simplemente las vamos a anunciar rápidamente, ¿no? Lo primero es que debo considerar a los otros, a mis codialogantes, como iguales. Acuérdense, esta división entre el experto y el ego debe desaparecer y los considero como iguales, ¿no? No debo tener un final preconcebido, es decir, no debo llegar con una idea, decir, entonces finalmente lo que vamos a acabar haciendo esto, no. Las respuestas van surgiendo precisamente de ese diálogo. Puede ser que después de ese diálogo las ideas que yo tenía preconcebidas se comprueben, pero puede ser que avancemos hacia puntos de vista inimaginados, ¿no? Que al final de este encuentro obtengamos visiones distintas. Acuérdense, puedo llegar con mis vecinos para discutir propuestas para ahorrar agua, ¿no? Y puede ser que del encuentro con ellos salga con otra visión de las cosas, o con otras ideas, ¿no? Con otras acciones a seguir que quizá son más prácticas de las que yo había pensado, ¿no? Entonces, también en la acción comunicativa, la base debe ser la ética, ¿no? Debo llegar yo con toda sinceridad, mostrando lo que yo quiero lograr, ¿no? Y el otro debe llegar también con esa sinceridad. Y aquí, a la hora de dialogar, bueno, pues tenemos que tener, y va muy de la mano con lo que les acabo de decir, la rectitud normativa. Es esa negociación transparente. Implica que todos sepamos qué se puede y qué no se puede negociar, ¿no? Y que tengamos las reglas claras de esa negociación. Estoy con mis vecinos, tenemos claros que todo que lo que queremos negociar son qué medidas en común vamos a tomar para ahorrar agua. Sabemos lo que no se puede negociar, no puedo dejar de tomar agua. Quizás eso pero eh, si no puedo dejar de tomar agua, ¿qué otras cosas sí podemos empezar a negociar? No sé, los tiempos para bañarnos, las formas de lavar nuestros autos, etcétera. Pero todo eso, ¿qué sí puedo negociar y qué no puedo negociar? ¿Qué estoy dispuesto a negociar y qué no? Y eso lo debe saber el otro. Y lo debo tener yo claro también. El otro punto es la inteligibilidad, que son eh, que todos tengamos conceptos y términos iguales, ¿no? O parecidos, en un mismo nivel de lenguaje, que hablemos desde perspectivas parecidas. Todos los que vivimos en una colonia, dado que pertenecemos a una clase social parecida, y es probable que tengamos una formación en el sistema educativo formal parecido, este, eso, eso implica hablar desde perspectivas parecidas, ¿no? Y tenemos a lo mejor un uso común, un uso compartido del lenguaje, no en el sentido nada más de que hablemos el mismo idioma, sino que usemos los mismos tonos de voz, ¿no? Que tengamos un mundo de la vida compartido, ¿no? Eso es la inteligibilidad. Y que, evidentemente, si decimos ahorro del agua, todos entendamos que la idea es gastar menos agua, ¿no? Entonces, esa es la inteligibilidad. Y la veracidad, eh, pues debo creer mis propios argumentos y mostrar la congruencia entre mi decir y mi hacer. Entonces, si yo llego con mis vecinos y les digo que es muy importante, que tenemos que ahorrar agua, este, y mis vecinos me ven todos los días lavando mi coche, bueno, con manguera, ¿no? Que es que la forma en como más agua se gasta, pues entonces van a decir, a ver, ¿tú por qué nos vienes aquí a sermonear sobre cuidar el agua cuando tú precisamente no cuidas el agua, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor ahí puedo decir, bueno, sí, yo he cometido errores, ¿no? Y ahí es donde yo debo empezar a creer con mis argumentos, ¿no? Yo he cometido errores,
pero desde ahora, dado que me doy cuenta de esta urgencia, pues voy a hacer algo distinto. Entonces debo creer en mis propios argumentos. Es parte de la negociación que yo crea en mis propios argumentos y eso me va a dar veracidad. Eh, Ahora bien, lo que acabamos de ver es, digamos, la parte micro de cómo debe ser esa negociación, de cómo debe ser ese diálogo que se da en la acción comunicativa. Ahora bien, desde el punto de vista macro, dejamos ya el aspecto micro, nos vamos al aspecto macro. Eh, Dice Habermas, pues en realidad hay dos tipos de democracia. Y ya sería una democracia tipo liberal, donde lo que se prima es la libertad de las personas, tanto en la economía como en la política. Los seres humanos lo importante es que sean libres. Y luego dice, pues tenemos el mundo de la democracia republicana, que ahí lo importante es la sociedad civil, ¿no? Prima el mundo de la sociedad, de la sociedad civil. Y entonces, Habermas dice, bueno, las dos cosas o los dos tipos de democracia tienen puntos positivos. Y entonces lo que él propone es unir lo mejor de ambas propuestas sobre democracia y a este esfuerzo le va a llamar la democracia deliberativa. ¿Y qué sería la democracia deliberativa? Bueno, o cómo sería la estructura de esa democracia deliberativa. Bueno, evidentemente debe haber instituciones y debe haber leyes. Todos los actores de esa democracia deliberativa deben tener un consenso sobre el respeto a los derechos humanos, ¿no? Esa es una parte importantísima en una democracia deliberativa, no se debe ni siquiera cuestionar, ¿no? Ahí se asume, evidentemente, al decir un consenso, Habermas está entendiendo que históricamente y en cada región este tema de los derechos humanos va a tener sus particularidades, ¿no? Obviamente los ciudadanos deben estar, ciudadanos ya sea de manera individual o de manera colectiva, deben estar involucrados en las discusiones que se dan sobre los diversos temas. Por lo tanto, la sociedad civil va a ser importante. Ya vimos con Gramsci qué es la sociedad civil, ¿no? Eh, entonces, la sociedad civil va a tener o debe tener un peso fuerte a la hora de plantear o de generar o de llevar a cabo, más bien de plantear y de generar políticas públicas, por ejemplo, o acciones de gobierno. Y por lo tanto, también debe haber los mecanismos para tener esta capacidad de lograr acuerdos. Entonces, las decisiones políticas deben ser tomadas, sí, por la gente que está en el gobierno, pero escuchando, dialogando con ciudadanos y con sociedad, ciudadanos de forma individual o ciudadanos organizados en distintos colectivos, asociaciones de las OSCs, este, ¿no? Que es básicamente la sociedad civil organizada. Debe escuchar a los movimientos sociales en caso que los haya, ¿no? Etcétera. Y con todos ellos debe tener esta capacidad de lograr acuerdos. Bueno, ya concluyendo, ya para cerrar todo este tema, eh, simplemente recordar que en el mundo de la vida nos vamos a guiar por la racionalidad pragmática. Hay dos grandes tipos de acción, la teleológica y la comunicativa, que serían como las antípodas, las comunicaciones más opuestas, ¿no? La primera, pues lo importante para él va a ser, para este tipo de comunicación, de acción, perdón, va a ser la eficacia y la pretensión de validez de la acción comunicativa siempre va a ser el entendimiento, ¿no? Va a ser válida mi acción comunicativa cuando yo logro entender al otro y cuando el otro me logra entender a mí, ¿no? Eh, la acción comunicativa, lo primero es que parte de que los que dialogan son iguales. Hay argumentos, pero no hay jerarquías, ¿no? Tampoco hay finales preconcebidos. La constante es la apertura y en esa apertura todos vamos encontrando respuestas y pueden ser respuestas que ni siquiera nos habíamos imaginado en lo individual, sino que van surgiendo de ese
de ese hablar con sinceridad, de ese dialogar con sinceridad, de ese mostrar lo que queremos hacer, ¿no? Y ahí entra la rectitud normativa, la inteligibilidad, la veracidad. Todo esto es necesario para un auténtico diálogo. Ustedes pregúntense, ¿realmente ustedes han estado en un auténtico diálogo? ¿En qué momentos ustedes pueden decir si he tenido verdaderamente un diálogo con los otros? ¿Cuándo he tenido esta rectitud normativa? ¿Cuándo he tenido esta inteligibilidad? ¿Cuándo he tenido esta veracidad? A partir de ahora, cuando haya una discusión en un salón de clase, pregúntense, ¿estamos partiendo, nuestra discusión está dentro de la acción comunicativa? ¿Estamos siguiendo las pautas de la acción comunicativa o no? ¿No? Esta es una forma de llevar a la vida esto. Eh, y a partir de la acción comunicativa, bueno, es la base para construir lo que Habermas llama la democracia deliberativa, que para Habermas este sería el culmen de una sociedad, ¿no? Sería lo más perfecto de una sociedad. Evidentemente, también aquí muchos dicen que esto de democracia deliberativa es eso, es una utopía, es como algo a lo que todo el mundo va a aspirar, pero que realmente en la vida nunca vamos a poder alcanzar. Esa discusión también se las dejo a ustedes, o esa postura, ¿no? Y pues a través de la democracia deliberativa, y bueno, a través de la acción comunicativa, dice, esta sería la forma en que en las sociedades modernas deberíamos tomar las acciones que a todos nos preocupan, ¿no? Solamente a través de la acción comunicativa, de este diálogos, de este entablar diálogos, de este no considerar al otro un inferior o un superior, sino presentarnos con nuestros argumentos, ¿vale? Bueno, pues pues hasta aquí hemos llegado con el señor Habermas y ya nos veremos en algún otro video.